Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Toledot, el silencio y sus consecuencias, por Jack Levy. ¿Cuántas veces en tu vida te has callado porque no querías lidiar con las consecuencias? ¿Cuántas veces tu silencio fue cómplice del dolor que se sigue arrastrando generación tras generación? ¿Cuántas veces las palabras se te atoraron en la garganta porque tenías miedo del impacto que causaría si salían? ¿Y cuántas veces ese silencio, que parecía la opción más fácil, se convirtió en una herida que no para de sangrar? Algo es definitivo. El silencio no es seguro. Es cobarde. Cada vez que decides no hablar, le das poder al dolor para que siga creciendo. Lo sabes. La historia de las familias siempre se repite. ¿Te suena esto familiar? Es más fácil esconder el dolor bajo la alfombra y fingir que no pasó nada que hablarlo. Porque de alguna manera retorcida, creemos que si no hablamos, todo se va a arreglar solo. Pero la verdad es otra. Cada silencio, cada mirada que esquivamos, cada mentira que preferimos contar para evitar el conflicto, es lo que termina destruyéndolo eventualmente todo. En Perashat Toledot tenemos un espejo de esto. Una familia rota por la falta de comunicación. Un padre que actúa como una víctima pasiva. Una madre que se llena de secretos. Y dos hermanos que acaban separados porque nadie se atreve a hablar. Esto no es solo una historia o cuentos antiguos. Es la historia de nuestras vidas, de nuestras propias miserias, de nuestros propios silencios. Entonces, aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando no dices lo que tienes que decir? Cuando decides quedarte callado por miedo a las consecuencias. ¿Qué estás logrando? ¿Ese silencio que te parece tan seguro? ¿Ese que crees que evita el conflicto? Es exactamente lo que destruye cualquier posibilidad de amor y de conexión real. Nos quedamos atrapados en el mismo círculo, repitiendo patrones simplemente porque no tuvimos los pantalones de hablar. Y sí, es más fácil callar, pero ese silencio cobra muy caro. El silencio no es protección, es traición. Es la elección cobarde que le da poder al dolor para seguir creciendo. En Perashat Toledot vemos este mismo patrón. Una familia rota por el silencio y los secretos. Un padre que se retrae. Una madre que actúa a espaldas de todos y dos hermanos separados por el engaño. No es solo una historia bíblica, es la historia de nuestras propias familias. De nuestros miedos, nuestros silencios y las consecuencias que preferimos no enfrentar. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el miedo y los secretos destruyan lo que más amamos? ¿Cuántas generaciones más van a pagar el precio por nuestra cobardía de no decir lo que se debe decir? Desde el inicio de la Perashá, se nos presentan las tensiones dentro de la familia de Yitzhak y Rivka. Después de 20 años sin hijos, Dios responde a las plegarias de Yitzhak y Rivka, y ella queda embarazada. Sin embargo, este no fue un embarazo fácil. Rivka sintió una lucha interna en su vientre y preocupada consultó a Dios. Recibió una profecía. 2 naciones están en su vientre, y el mayor servirá al menor. Esta profecía, que parecía clara para Rivka, marcó el inicio de una serie de decisiones muy difíciles y en muchos casos muy dolorosos para toda la familia. Esav nace primero, seguido de Jacob, que le agarra el talón, casi como si intentara alcanzar una posición que se le escapaba. Desde su nacimiento, estos hermanos estaban destinados a ser rivales. Yitzhak y Rivka enfrentaron una profunda desconexión.
Yitzhak, que había pasado por la experiencia traumática de ser atado como sacrificio en su juventud, quizá llevaba consigo un sentido de resignación y autocontrol que lo hizo un poco retraído. Era un hombre de pocas palabras, definitivamente. Alguien que parecía más cómodo en la meditación y en la introspección que en la confrontación directa. Así lo pinta la Torá. Tal vez esta personalidad reservada lo llevó a ser un padre que, aunque amaba profundamente a sus hijos, no siempre se comunicaba claramente. Imagina el peso emocional de Yitzhak, un hombre que fue literalmente puesto en el altar, salvado en el último momento y que ahora enfrentaba el desafío de guiar a sus dos hijos con personalidades completamente opuestas. En lugar de compartir sus dudas con Rivka sobre cuál hijo debía recibir la bendición, prefirió seguir adelante con su plan de bendecir a Esav, quizás convencido de que esa era su única opción. Pero imagínatelo, uno toma precauciones incluso cuando va a hacer un tema de testamento con un notario. O sea, era lo más importante que iba a heredar. ¿Por qué no habló? Por otro lado, Rivka también cometió errores gravísimos de comunicación. Desde el momento en que recibió la profecía, decidió no compartirla con Yitzhak. Rivka, a diferencia de Yitzhak, era una mujer de acción. La intensidad de su amor por Jacob y su creencia firme en la profecía que había recibido la llevaron a actuar con rapidez y decisión, pero también con secreto y engaño. Ella vio la naturaleza de Esav y entendió que no era adecuado para heredar el pacto de Abraham. Pero la manera en que Rivka cargaba con el peso de esta decisión, eligiendo actuar sola y no abrirse a su esposo, muestra un temor profundo. ¿Y si Yitzhak no la comprendía? ¿Y si su amado esposo seguía favoreciendo a Esav sin saber lo que ella veía tan claramente? Rivka enfrentaba el dilema de proteger el futuro de su familia, pero sus acciones llevaron a una ruptura que no solo separó a sus hijos, sino que también la aisló emocionalmente de Yitzhak. La decisión de Rivka, que culminó en pedirle a Jacob que engañara a su padre, muestra el costo emocional de vivir en una familia donde las palabras no se dicen. Imagínate a Jacob, lleno de dudas y temor, un hombre simple que se sentaba a estudiar, escuchando a su madre decir: «Ve, engaña a tu padre. No tengas miedo, que la maldición caiga sobre mí. Haz lo que te digo». Las palabras de Rivka no solo eran una orden, sino una muestra del sacrificio que estaba dispuesta a hacer por lo que ella creía correcto, o sabía correcto. Sin embargo, ese sacrificio llevó a su familia a una ruptura profunda. Rivka actuó desde el amor, pero el amor sin comunicación abierta puede llevar a decisiones que terminan hiriendo a quienes más queremos. Finalmente, las acciones de Rivka y la falta de comunicación con Yitzhak llevaron a una situación trágica. Jacob se vio forzado a huir, Esav se llenó de odio, e Yitzhak y Rivka quedaron aislados emocionalmente. La única conversación registrada en la Torá entre ellos después de este evento se refiere a la búsqueda de la esposa para Jacob, porque Rivka estaba asqueada de las nueras que tenía, las esposas de Esav. Y le dijo Rivka a Yitzhak: «Me hastié de mi vida a causa de las hijas de Het», las esposas de Esav. «Que Jacob vaya a Harán, porque si Jacob se casa con una mujer de Canaán, mi vida no tendría sentido». Esas palabras reflejan el dolor y la frustración de Rivka, una mujer que había intentado proteger a su hijo, pero que ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones y la desconexión con su esposo. Rivka, al recibir la profecía de que el mayor serviría al menor, decidió actuar sin compartir sus pensamientos con Yitzhak. Esa falta de diálogo entre los padres no solo afecta a su relación, sino que también deja una huella profunda en sus hijos Jacob y Esav. Es precisamente la falta de comunicación la que siembra el terreno para malentendidos y rivalidades que eventualmente separan a los hermanos. Esta historia de silencios, engaños y rivalidades refleja el drama que muchísimas familias enfrentan. Secretos que se guardan, palabras no dichas, decisiones impulsadas por el miedo
o simplemente la falta de comunicación. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la película de Encanto de Disney, donde el famoso personaje del tío Bruno es excluido de la familia porque su don no es comprendido y sus visiones generan miedo. Bruno, al igual que los secretos de la familia de Yitzhak y Rivka, se convierte en el centro del conflicto no resuelto. Es la falta de comunicación y la incapacidad de enfrentar la verdad lo que lleva a su aislamiento, llevándose de corbata a toda la familia. Estas historias nos ayudan a entender cómo el silencio y los secretos familiares pueden llegar a destruir lo más valioso. Pero vamos a ser claros, perdón que sea tan crudo y directo. La falta de comunicación es como un cáncer. Las células cancerígenas se aíslan, se creen autosuficientes y dejan de comunicarse con todo el resto del cuerpo por miedo y, como un mecanismo de defensa, se aíslan. Pero ese aislamiento las convierte en un problema aún mayor. Empiezan a corromper todo a su alrededor y al final infectan al organismo entero. Lo mismo pasa en una familia cuando falta la comunicación. Cada uno se aísla, se desconecta y termina actuando solo, pensando que así se protegen. Pero esa desconexión no fortalece a nadie, al contrario, destruye. Igual que el cáncer destruye el cuerpo. El silencio mata y la desconexión destruye familias enteras. ¿Cuántas veces has visto a padres que no saben cómo hablar con sus hijos adolescentes? O parejas que se guardan el resentimiento hasta que ya no hay vuelta atrás. Cada silencio suma a ese cáncer que acaba destruyendo todo lo que ve a su paso. Rabbi Jonathan Sacks nos da un poco de luz sobre la decisión de Rivka en esta perasha. ¿Por qué Rivka le dijo a Jacob que engañara a Yitzhak y tomara la bendición de Esav? Porque estaba convencida de que Esav no era el adecuado, como dijimos, porque estaba guiada por la profecía. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué no habló con Yitzhak? ¿Por qué prefirió el engaño antes que la verdad? Según Ramban Nachmanides, Rivka estaba guiada por la profecía y estaba convencida de que Jacob debía recibir la bendición. Ella veía claramente que Esav no era el adecuado para continuar el pacto de Abraham. Esta certeza la llevó a actuar rápidamente e impulsivamente, incluso si eso significaba engañar a Yitzhak. Sin embargo, la falta de comunicación con Yitzhak terminó desencadenando una serie de tragedias. Rivka actuó con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no siempre justifican los medios. La honestidad es el corazón de las relaciones fuertes. Por mucho miedo que tengamos, es mejor enfrentar la verdad que vivir en una mentira. Rivka lo aprendió de la peor manera. ¿Y nosotros? ¿Vamos a seguir callando? ¿Vamos a seguir permitiendo que los secretos dominen nuestras vidas? ¿Que las palabras no dichas destruyan nuestras relaciones? ¿O vamos a tener los pantalones de hablar, de decir lo que sentimos y pensamos, y romper el ciclo maldito del silencio? El mensaje de Toledot es claro. El silencio destruye, las palabras sanan. No hay bendición en el silencio. La bendición está en la palabra honesta, en el enfrentamiento valiente. Con la boca podemos construir o destruir mundos. Cada palabra tiene el poder de sanar o de lastimar. No se trata de hablar sin más. Se trata de hablar con intención. Se trata de sanar. Se trata de dejar de ser cómplices del dolor y empezar a ser agentes del cambio. Así que ve y habla. Habla con tu padre sobre ese tema que has evitado. Llama a tu hermano y dile lo que nunca te atreviste a decir. Confronta a tu pareja sobre esa herida abierta, pero hazlo desde el amor. No se trata de ganar, se trata de sanar, de entender, de reconectar. Porque solo cuando rompemos el ciclo del silencio con empatía, podemos realmente sanar y transformar nuestras vidas. Elige reconocer a ese tío Bruno. Elige sanar. Porque al final, Dios no te va a preguntar qué callaste, sino qué hiciste para sanar tu historia. Hablar es un acto de valentía, pero también de sabiduría.
La vida te va a dar 1000 oportunidades para transformar el dolor en algo hermoso. Y la herramienta más poderosa que tenemos es el habla, es nuestra voz. Úsala. Cada palabra que pronuncias tiene el potencial de derribar muros o de construir puentes. Tienes el poder de cambiar tu vida y la de los demás. Tienes el poder de reparar todo ese daño y sanar. Así que hoy decide ser la persona que rompe las cadenas. Esa persona que elige la verdad sobre la comodidad. No temas el conflicto. Teme el vacío de una vida no vivida. Ve, habla y transforma el mundo, tu mundo. Con cada palabra honesta y cada acto de amor, estarás creando un futuro mejor. Y recuerda, no se trata de ganar, sino de sanar, de redimir, de traer luz donde antes había oscuridad. Atrévete a ser vulnerable, a decir me equivoqué, a decir a pesar de todo, aún te amo, incluso cuando no sabes si te van a contestar. Atrévete también a perdonar, porque el amor es lo único que realmente nos liberará. No se trata de ser perfectos, sino de ser más humanos. Abrazar las grietas por donde se cuela el dolor. Aceptar nuestras imperfecciones y permitir que la luz entre a través de ellas. Habla, ama, sana y deja que el dolor sea el canal de transformación. El verdadero poder está en amar sin miedo, sanar con el alma abierta y vivir con el corazón dispuesto. O como dice Leonard Cohen, there is a crack in everything. That's how the light gets in. Deja que esa luz ilumine incluso tu oscuridad más profunda. There is a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.